¿Cómo estamos en esta mañana, familia de Encuentro con Cristo? ¿Bien? Bien, qué bueno, qué bueno. Yo estoy feliz de poder estar aquí con ustedes y seguimos, como vimos, en esta serie El Camino de Cristo. Estamos en preparación para este tiempo de la Pascua y estamos estudiando estas últimas horas, últimos días en la vida de Jesús. Estamos viendo qué hizo, qué dijo, cuáles fueron sus últimas enseñanzas antes de su muerte, antes de su resurrección, y qué es lo que dejó para sus seguidores. Y estamos viendo qué podemos aprender de estas últimas horas en la vida de Jesús. ¿Cuáles eran las enseñanzas y qué significan para nosotros y cómo aplicarlos en 2025? Ahora es muy interesante saber que los primeros cristianos no eran conocidos como cristianos, sino que lo que vemos en Hechos 9 de esta primera iglesia, los primeros seguidores de Jesús después de su resurrección eran conocidos como seguidores del camino. Eran seguidores de aquel quien dijo ser el camino, la verdad y la vida. Y a la vez eran seguidores de un nuevo camino, una nueva manera de vivir. Y en esta serie estamos aprendiendo acerca de este camino de Cristo. Así que estoy feliz de poder seguir en esta serie y compartir el mensaje de esta mañana. ¿Alguna vez ustedes han escuchado a lo mejor esta frase en la casa o tal vez en el trabajo o con un grupo en un proyecto de que cuando se le pide a alguien alguna tarea o hacer algo y alguien dice esto no es mi trabajo, esto no es mi responsabilidad, ¿no? Esto corresponde a tal persona, eso le toca a otra persona? Y a lo mejor lo hemos escuchado en la casa, lo hemos escuchado también en el trabajo, y tal vez podemos admitir que a lo mejor nosotros también hemos dicho estas mismas palabras, ¿no? Yo antes trabajé años atrás, por varios años, en un restaurante de comida rápida, de alitas de pollo. Ahí nació mi amor por la comida picante. Y trabajé en la cocina de este restaurante de alitas de pollo, alitas fritas. Y lo más difícil después de una larga jornada de trabajar en la cocina era de tener que cerrar el restaurante. Y cada uno hacía su tarea, su responsabilidad. Pero podríamos decir que uno de los peores trabajos, o el trabajo más fome, era limpiar las freidoras. Teníamos unas freidoras grandes ahí donde teníamos que freír el pollo y las papas, y al final de la noche uno tenía que usar una máquina especial, y era un poco difícil, era largo, y además era un poco peligroso. Uno podía quemarse con el aceite caliente, pero sobre todo era asqueroso. Uno quedaba empapado con aceite, pasado a pollo frito, y bueno, pero era parte de la pega. Así que fue lindo, después de algunos años, cuando podríamos decir que me ascendieron a estar como el encargado del turno. Y eso significaba que a veces al cerrar en la noche yo tenía que hacer otras tareas. Tenía que ver el tema de hacer calzar las cajas y estar un poco en la oficina, y tal vez las personas más nuevas en la cocina eran las personas que empezaron a limpiar las freidoras. Podríamos decir que me había graduado de ese trabajo, de esa tarea. Ahora, me imagino que ustedes también pueden identificarse con este sentido de querer graduarse de ciertas tareas y responsabilidades para enfocar en otras. Vemos que de cierta manera el mundo funciona así. Uno va escalando, ojalá, ciertos peldaños, enfocándose en las tareas o los trabajos que nos gustan hacer y dejando otros atrás. Pero cuando se trata del servicio, cuando se trata de servir a alguien, servir de alguna manera, o en la casa, o en el trabajo, o aquí en la iglesia, naturalmente buscamos servir de una forma donde nos sentimos capacitados, donde vamos a poder ser de ayuda, suplir alguna necesidad.
Y ojalá donde vamos a recibir también algo de reconocimiento o agradecimiento, porque queremos saber que nuestro servicio valió la pena o que era importante. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, no es cierto, cuando no recibimos ese reconocimiento que esperábamos recibir? ¿Qué pasa cuando no nos dan las gracias por lo que estamos haciendo? O cuando las personas a nuestro alrededor empiezan a tomar por sentado nuestro servicio o nuestra labor. Y por otro lado, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando alguien no nos atienda o no se está sirviendo de la manera que nosotros esperábamos? O cuando nuestros compañeros de trabajo o la jefatura en el trabajo no cumplen con las expectativas que nosotros tenemos hacia ellos. ¿Qué pasa cuando vemos, según nosotros, que las autoridades, algunos que no están usando su posición para servir a los demás, sino que para servirse a sí mismos? Y a lo mejor nosotros decimos, bueno, si yo estuviera en esa posición, si yo tuviera ese cargo, ese rol, haría las cosas de forma muy diferente. Y espero que sí. Pero a la vez me reconozco y sé que naturalmente mi tendencia no es siempre de servir de una forma desinteresada, porque todos, ¿no es cierto?, tenemos esta tendencia hacia el orgullo, hacia buscar el foco o la atención para nosotros, hacia la comparación entre nosotros, incluso hacia la envidia. Vemos en la escritura de hoy que los discípulos de Jesús tenían esa misma tendencia. Y en un punto específico, cuando todos estaban esperando de que alguien más les sirviera, con esta actitud de que esto no es mi trabajo, es cuando Jesús hace algo que cambia totalmente su forma de pensar. Y Jesús nos muestra justamente un nuevo camino de servicio y liderazgo. Él rompe con los esquemas del mundo y desafía nuestro entendimiento en cuanto a la grandeza y nos llama a imitar a Él. Así que el pasaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Pueden abrir sus Biblias a Juan 13. Esta escena tan conocida se encuentra únicamente en este Evangelio. Así que vamos a comenzar en Juan 13, versículo 1, que dice así: Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús contestó: Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Y Jesús respondió: Una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía que quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto. Se sentó
y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Oremos. Señor, gracias por el día de hoy. Gracias por tu palabra. Te pido, Señor, papá, que nos abras nuestros oídos, nuestra mente para escuchar el mensaje que tienes para nosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, aquí tenemos una escena que nos deja un ejemplo visual y radical que desafía nuestras tendencias humanas y con respecto al servicio, con respecto al liderazgo y la autoridad. Y dice que ocurre en el tiempo de la Pascua, justo antes de la Pascua. Esta es la celebración cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, están celebrando este momento cuando Dios los sacó de esclavitud en Egipto a los israelitas y les dio libertad. Y dice que Jesús sabía que había llegado su momento. En otras partes de la Escritura dice que aún no había llegado su hora, aún no había llegado su momento, pero ahora sí, ha llegado esta hora. Un poco antes, en Juan 12, Jesús mismo dijo, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Jesús sabía que su ministerio ha estado apuntando desde el principio hacia este momento, y el momento ha llegado. Y dice que había amado a sus discípulos hasta el final. O le mostró la plenitud de su amor en lo que estaba a punto de hacer. Y la última cena con estos discípulos está preparada. La comida está ahí. Y esto va a ser la última comida que Jesús va a saborear antes de su muerte. Porque el diablo ya había incitado a Judas. Ya había echado a andar este plan para traicionar a Jesús. Y el autor Juan aquí nos recuerda que Jesús tenía la plena conciencia de quién era. Tenía la plena conciencia de que tenía toda autoridad sobre todas las cosas. Había venido de Dios, iba a regresar a Dios. Y con eso en mente, se levantó de la mesa, se ató una toalla a la cintura y empezó a servir. Ahora, vamos a tomar una pausa aquí. Vamos a tomar una pausa para ver un poco el contexto de lo que está pasando en esta cultura, en este momento. Y en ese tiempo, en esa parte del mundo, ¿no es cierto?, las cosas eran diferentes. En vez de imaginar una mesa de comedor con 13 sillas alrededor, Jesús y los 12 discípulos sentados, tenemos que imaginar una mesa baja. Y las personas están apoyándose en el piso, tal vez sobre algunos cojines. Y la vestimenta de este tiempo también era diferente. En vez de usar zapatillas o zapatos como nosotros, usaban sandalias o chalas. Y, por otro lado, tenemos que recordar que su modo de transporte no era de andar en metro, no era de andar en micro o en auto con aire acondicionado, sino que principalmente caminaban de un lugar a otro. Y más encima, vivían en un lugar árido, con mucho polvo. Entonces, imaginemos a estos 13 hombres usando chalas que han estado caminando todo el día por caminos con polvo y ahora están sentados en una mesa, pero no con los pies escondidos por debajo de la mesa con zapatos, sino que en chalas, expuesto al aire libre. Ahora, ¿les ha pasado a ustedes que han estado en algún lugar cuando de repente te ha llegado un olor a pata? ¿Te ha llegado un olor a pie? Empiezas a como mirar y decir, ¿quién se sacó los zapatos acá? ¿Quién anda usando sandalias? Es decir, que nosotros podemos imaginar lo incómodo que es, ¿no es cierto?, en ese momento estar comiendo en un ambiente así.
Así que era costumbre en ese momento, en esa cultura, lavarse los pies antes de sentarse a la mesa. Incluso si alguien venía de visita a una casa y estaba recién bañado, tenía que transitar por estos caminos, se ensuciaba los pies, entonces era importante lavarse los pies antes de sentarse a la mesa. Y en esa sociedad, el trabajo de lavar los pies a los demás no era un trabajo deseado. Era un trabajo reservado para las personas consideradas menos importantes, más abajo en la escala social. Incluso algunas casas tenían siervos que hacían ese trabajo de lavar los pies, o incluso un esclavo. Alguien que lamentablemente no tenía la libertad de elegir y que estaba completamente sujeto a la voluntad del otro, en servicio en esa sociedad. En griego la palabra es doulos y aparece en varias partes del Nuevo Testamento, en las escrituras que estamos leyendo. Y dependiendo de la versión, a veces se traduce como siervo y a veces se traduce como esclavo. Y todo esto es para decir que este trabajo de lavar los pies no era un trabajo muy valorado. Y al parecer, estos discípulos se sentaron a la mesa sin lavarse los pies. Ninguno de los discípulos se ofreció para hacerlo. Así que imaginemos la escena, ¿no? Están sentados ahí y podemos imaginar a los discípulos ahí, todos saben lo incómodo que es el momento, sintiendo a lo mejor el olor, pero todos están haciéndose el leso. Nadie quiere pararse. Tal vez uno está haciendo un codazo al otro, oye, hay un poco de agua allá, ¿por qué no? Anda a lavar los pies. Y nadie lo hace. Estos son los mismos discípulos que hace un tiempo atrás estaban discutiendo sobre quién entre ellos era el más importante del grupo. En Lucas 9, y ahí Jesús tenía que darle vuelta a su forma de pensar y mostrarles que en su reino las cosas son diferentes. Él les enseñó, el más insignificante entre ustedes es el más importante. Y en otra ocasión, en Mateo 20, la madre de dos discípulos, de Santiago y Juan, llega a Jesús con sus hijos con una petición. Y pidió poner a sus dos hijos en su reino en lugares de honor a la derecha y a la izquierda de él. Cuando los otros 10 discípulos se enteraron de lo que había pasado con su mamá, con Santiago y Juan, se indignaron y Jesús tenía que reunir a los discípulos para enseñarles esta lección en Mateo 20. Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiere ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiere ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo, doulos. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Pero a pesar de haber recibido esta lección, estas enseñanzas de Jesús, todavía no entendían, o por lo menos no les llevó a la acción. Qué bueno que nosotros somos mucho más maduros que los discípulos, ¿no? Ya no luchamos con el orgullo, no luchamos con la comparación entre nosotros, con el ranking, ¿no? ¿O sí? Suena cómico, ¿no es cierto? Al leerlo en la Biblia, cómo ellos actuaban, cómo discutían sobre estas cosas, sobre quién era el más importante. Sin embargo, nosotros no somos tan diferentes. Queremos ser reconocidos, queremos recibir el mérito. Tal vez queremos sentir que somos importantes. Nadie quiere sentirse como el menos importante. Y la verdad es que nuestro orgullo y nuestro deseo de recibir aprobación
nuestro sentido también de la comparación entre nosotros, a veces nos lleva a actuar de manera similar, aunque sea una manera tal vez un poco más sutil que ellos. Queremos sentirnos importantes. Dice que Jesús sabe que había llegado su momento. Está en sus últimas horas con ellos antes de su muerte. Lo que dice, lo que hace acá tiene mayor importancia. Así que con todo esto, Él se quita el manto, se ata la toalla, echa agua en un recipiente, se agacha, me imagino, y empieza a lavar los pies a los discípulos, uno por uno, y sacárselos con la toalla. Y al llegar a Simón Pedro, al principio él se opone. ¿Tú lavar los pies a mí? Jamás. Y al principio a lo mejor esto suena muy humilde de su parte, pero al examinarlo un poco más nos damos cuenta de que en verdad Simón Pedro en este momento no entiende el liderazgo de Jesús. Todavía tiene el mismo concepto que el resto del mundo. Y requiere humildad admitir que uno necesita ser lavado. Requiere humildad permitir que Jesús nos lave los pies. Si alguna vez has hecho alguna ceremonia de literalmente lavarse los pies a los demás, saben que lo más incómodo no es lavar los pies a otra persona, sino que estar sentado en una silla y dejar que alguien más te lave los pies a ti. Incómodo, requiere humildad también. Y aquí Jesús, entonces, con la respuesta de Jesús a Pedro, ¿qué es lo que pasa? Él dice, bueno, entonces lávame todo, Señor. Si cuando se trata de este requisito de pertenecer a Él. Típico Pedro. Pero aquí Jesús le enseña, si ya te has bañado, solo necesitas lavarte los pies. Y ellos ya están limpios por el mensaje que han recibido de Jesús, están limpios por la salvación que Jesús vino a darles y está a punto de realizar en la cruz, pero no todos. Sin embargo, uno de ellos no está limpio, el traidor, Judas. Y me pregunto, ¿cómo fue esa interacción cuando le tocó a Jesús lavar los pies a Judas? Cuando llegó a él, ¿se miraron a los ojos? Tal vez Judas estaba nervioso, obviamente incómodo, visiblemente incómodo. ¿Y cómo fue la interacción que Jesús tenía con él? Estaba triste, pero a la vez lleno de amor. ¿Cómo lo hizo? Y cuando Jesús terminó, les enseñó esto. Se puso otra vez el manto, se sentó a la mesa y dijo, ¿entienden lo que acabo de hacer? Me llaman su maestro y lo soy. Y si yo, siendo su maestro, yo quien tiene toda autoridad en el cielo y la tierra, si les he lavado los pies a ustedes, deberían seguir este ejemplo, este patrón de vida, esta nueva forma de ver el liderazgo, de ver el servicio. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Las acciones hablan más que las palabras. Y aunque les había enseñado con palabras, ahora en sus últimas horas les dejó y nos dejó una escena inolvidable. Y si en verdad Jesús es el maestro, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cómo puedo y cómo podemos seguir este ejemplo de Jesús? ¿Qué significa lavar los pies de los demás, a los demás? Sería raro y fuera de contexto llegar a la oficina con una palangana llena de agua y pedir a la gente sacar sus zapatos. ¿Qué implica lavar los pies en 2025? Y me hace pensar en hacernos una pregunta. ¿Qué necesidad de servicio veo que nadie está haciendo, que nadie quiere hacer? Alguien que no está recibiendo el servicio que debería. Y a lo mejor todos están esperando que alguien más lo haga, que alguien más tome esa responsabilidad. Pero a lo mejor Dios me está llamando y nos está llamando a nosotros a hacer algo con respecto. ¿Qué necesidades de servicio vemos?
Al meditar en este pasaje en esta semana, me ha hecho pensar en algunas situaciones de mi vida. Por un lado, me doy cuenta que necesito ser más proactivo en buscar maneras de servir, empezando en la casa, con mi familia. Y por otro lado, pienso en una situación donde siento que yo he permitido que el resentimiento creciera, al ver que mis expectativas no están siendo cumplidas de la forma que yo quiero. Y eso ha influido y ha afectado mi corazón de servicio. Pero veo aquí en el ejemplo de Jesús que Jesús no permitió que un espíritu de resentimiento impidiera su amor y su servicio hacia los discípulos, que a veces eran tercos, eran orgullosos y no entendían. Así que la pregunta que tengo para nosotros y para ustedes: ¿dónde ves una semilla de resentimiento tomando raíz o creciendo en tu corazón hacia alguien más, hacia una situación, un grupo de personas? Tal vez en el trabajo, tal vez en la familia. ¿Y qué pasaría si en vez de dejar aumentar ese resentimiento, decidiéramos desarraigarlo al servir a esa persona de una forma inesperada? Y con esto no quiero decir que no es necesario conversar sobre las cosas, que hay que tener expectativas claras o que la otra persona tome responsabilidad sobre algo. Estas cosas son necesarias y de hecho puede ser una manera de servir, abrir esta conversación en humildad para conversarlo. Sin embargo, vemos que Jesús incluso lavó los pies de su traidor. Y lo más increíble es, creo que lo hizo no con un espíritu de resentimiento, sino con amor. ¿Y qué pasa si servimos y nadie nos da las gracias? O que nadie nos da el crédito por ese acto de servicio. O peor, ¿qué pasa si alguien más recibe el crédito por algo que nosotros hacemos? Hay una frase que yo he escuchado que me gusta mucho que dice: no hay límite de lo que Dios puede hacer a través de una persona que no espera llevarse el crédito. No hay límite de lo que Dios puede hacer a través de una persona que no se espera llevarse el crédito. Un servicio desinteresado. Un servicio que no requiere un post en las redes sociales o que la gente nos aplauda. En su libro clásico, Celebración de la Disciplina, sobre las disciplinas espirituales, el autor Richard Foster nos deja una maestría sobre el servicio en un capítulo bastante corto, pero lleno de sabiduría. Y me apoyé en este capítulo para esta parte. Y voy a compartir un poco sobre lo que él dice cuando compara un servicio, lo que dice farisaico, o un servicio, podríamos decir, egoísta, versus un servicio verdadero, sincero. Dice que el servicio egoísta disfruta del servicio cuando se trata de algo grande, algo importante. Pero el servicio verdadero no tiene que distinguir entre actos pequeños o grandes de servicio. El servicio egoísta requiere recompensas externas, mientras que el servicio verdadero se contenta en no ser reconocido. Puede servir de manera oculta. El servicio egoísta escoge a quién servir según cómo le beneficia a uno, pero el verdadero sirve sin discriminar. El servicio egoísta está afectado por estados de ánimo, caprichos. Si está de buen humor, está de buen ánimo para seguir, lo puede hacer. Mientras que el servicio verdadero ministra simplemente y fielmente porque existe una necesidad. El servicio egoísta es temporal o solo por momentos específicos, mientras que el servicio verdadero es un estilo de vida. Y para finalizar, el servicio egoísta tiene el fin de fracturar la comunidad al enfocarse en buscar la glorificación del individuo, mientras que el servicio verdadero edifica la comunidad. De una manera tranquila y sin pretensiones, siente preocupación por las necesidades de los demás. También este autor, Foster,
habla sobre la relación entre la humildad y el servicio y cómo la disciplina de servicio va haciendo crecer la humildad en nosotros. Dice que la gracia de la humildad se opera en nuestra vida más que en cualquier otra forma por medio de la disciplina del servicio. Y lo toma un poco más allá sobre este servicio que nadie más ve cuando dice no hay nada que discipline los deseos desordenados de la carne como el servicio, ni nada que transforme los deseos de la carne como servir de manera oculta. Lavar los pies a los demás no se trata de hacer algún espectáculo, algún gesto grande de servicio, sino que se trata de servir en amor, en humildad, a veces en secreto, sin buscar algo a cambio, y así seguir el ejemplo de Cristo. ¿Pueden imaginarse cómo este estilo de vida transformaría nuestra sociedad si pudiéramos todos tomar esta actitud? ¿Cómo sería si pudiéramos vivir este ejemplo de Jesús, este patrón de vida en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, amistades? ¿Pueden imaginarse cómo cambiaría la sociedad? Tomen un segundo ahora para fijarse en sus propios pies y mirar hacia abajo. ¿Cuántos pasos, cuántos kilómetros van a recorrer en esta semana? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Con quiénes se van a reunir en esta semana? ¿Y qué pasaría si cada mañana, al alistarnos, al poner los zapatos, hiciéramos una pequeña oración? Señor, muéstrame a quién servir hoy día. Pon a alguien en mi camino. Muéstrame cómo lavar los pies a los demás hoy. Muéstrame cómo lavar los pies a alguien. Y ahora tomemos un segundo para fijarse en los pies de alguien más o de algunas personas que están a nuestro alrededor. Un segundo para mirar. ¿Qué necesidades tendrán esas personas? A lo mejor están pasando por un tiempo sin trabajo, están alejados de un familiar, están viviendo una época muy difícil en cuanto a la salud mental. Están alejados de las personas que quieren o están pasando por la ruptura de una relación. ¿Qué necesidades tienen para ser escuchados, para recibir una oración o una invitación a comer en nuestras casas? Y si cada noche o al final del día, al llegar a la casa o al terminar con nuestras tareas del día y sacarnos los zapatos, ¿cómo sería recordar esta palabra de Jesús a Simón Pedro? Él le dijo, si no te lavo, no vas a pertenecer a mí. Pero lo opuesto debería ser cierto. Si te lavo, me vas a pertenecer. Así que antes de acostarnos o en este momento de terminar con el día, pensar en por dónde recorrimos, las cosas que hicimos bien y las cosas que no hicimos bien, y pedimos al Señor, lávame, Señor, pertenezco a ti. Imaginemos esta escena de Jesús lavándonos los pies. Que esta escena en las últimas horas de Jesús, que esta enseñanza que dejó a sus discípulos, que sea una guía para nuestras vidas, ¿no? Para seguir en este camino de Cristo. Siendo Dios, siendo nuestro maestro, Él se sacó su manto exterior, mostró su vulnerabilidad y su humanidad a tomar la toalla, agacharse, a lavar los pies y tomar la posición de un siervo. Y empezó a lavar y limpiar los pies. Este es el Evangelio. Ahí veo el ejemplo del Evangelio aquí, la buena noticia de Cristo. Jesús descendió del cielo para limpiarnos y rescatarnos, al morir por nosotros como sacrificio y resucitar al tercer día. Y si estamos en Cristo, estamos limpios, estamos bañados en su gracia y su perdón al recibir de su salvación. El bautismo representa este proceso. Y si aún no estás en Cristo, hoy es una oportunidad. Este tiempo de la Pascua es una oportunidad para recibir su salvación y dejar que Él te limpie. Y a la vez,
Cada semana, cada día, al caminar por esta vida, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que seguimos ensuciándonos los pies. No somos perfectos. Hacemos y decimos y pensamos cosas malas y no hacemos las cosas buenas que deberíamos hacer. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta a nuestro pecado? Vamos a tener esta primera actitud de Pedro que dijo: Señor, jamás me vas a lavar los pies. O vamos a confesar nuestros pecados en humildad y dejar que Jesús nos limpie y nos lave los pies para que podamos sentarnos a la mesa con Él y con nuestras hermanas y hermanos en armonía. Su sangre, su sacrificio fue suficiente una vez y para siempre. Solo tenemos que volver a Él en humildad. Voy a pedir a los músicos pasar nuevamente adelante, que nos van a guiar en un tiempo de adoración. Pero para terminar, quiero leer las palabras de Pablo en Filipenses 2 a modo de oración. En Filipenses 2, 3 al 11. Dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Oremos. Señor, te pedimos, papá, que podamos vivir en esta realidad hoy, en este día, en esta semana. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener esta actitud de lavar los pies a los demás. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.